les bendiga. Gracias por sintonizar la radio Caminando por Fe. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las predicaciones, estudios y futuras transmisiones en línea. Sin más preámbulos, les dejo con la palabra que Dios tiene para ti hoy. Amén. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Buenas noches, amados hermanos, aquellos que están sintonizando con nosotros en esta hora. No estaba previsto que esta persona predicara, pero gloria a Dios. Vamos a estar yendo a la palabra en Primera de Corintios, capítulo 13, a la altura del verso 4 y 5. Repito, Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 y 5. Por ser palabras de Dios, vamos a leer bajo comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Gloria a Dios. Vamos a leer el verso 6. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Gloria a Dios. Padre, te damos la honra y toda pleitesía. Señor, ve tomando control de las palabras que estará hablando no solo Brailin, sino también yo, Señor, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estar dando una breve exposición de la palabra de Dios bajo el tema El amor cubre todas las faltas. Cuando la palabra falta, dice la palabra de que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, más siendo expuesto desde Adán, Génesis, más siendo expuesto debido al pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, siendo tan misericordioso, nos entregó a su Hijo Jesús. Juan 3:16, ese verso que todos se saben, que de tal manera Dios amó al mundo, que nos entregó a su unigénito Hijo Jesús, para la salvación de muchos. Aún los ateos también fueron salvados mediante Cristo. Gloria a Dios. Entonces, algo que me llama mucho la atención de la palabra falta es porque es el complemento principal para decirle a alguien de que no es perfecto, de que algo, aparte de que falta en su corazón para ser lleno, también es necesario que la falta esté en el camino. No es que Dios permita que tú y yo pequemos, porque somos tentados conforme a nuestra concupiscencia, conforme a lo que nosotros deseamos, nuestros deseos. Amén. No es que Dios tienta a nadie, como mucha gente dice, no, esto me pasó porque Dios. No fue Dios. A veces Dios deja que las cosas acontezcan con un propósito, porque si el potrillo se cae en el camino, siendo el camino peligroso, por ejemplo, que el camino tenga un barranco, antes de que el potrillo se caiga al barranco y llegue al vacío, Dios permite de que una roca se atraviese en el camino para que el potrillo no siga caminando en una dirección que para él es segura, pero su fin es muerte, según Proverbios. Amén. El hombre crea caminos que para él son correctos, mas su fin es de muerte. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, miren, ¿cómo decirle, mis hermanos? Hay tantas cosas que añadir, hay tanto que decir, pero quiero enfocarme 100%
en lo que dice la palabra en Primera de Corintios 13, el amor. Esa palabra muchos quizás las estén pensando como el amor de pareja. Sí, eso es de Dios, amor de pareja y gloria a Dios. Pero hay un amor que sobreabunda, que es, por ejemplo, la falta, cuando una persona peca, cuando una persona decae, cuando una persona se cohíbe a hacer la voluntad de Dios, cuando la persona, por ejemplo, quiere aceptar los designios de Satanás como los designios de Dios. Según Gálatas 3, capítulo 13, dice que Cristo se rindió, o sea, Cristo redimió de la maldición que fue puesta desde Adán, la ley, desde la maldición de Adán. Cristo nos redimió, echándose todas las cargas, toda la culpa, todas las faltas, todas esas maldiciones. Cristo las expuso en su costado, en su hombro. Entonces, cuando la palabra maldito, todo el que es colgado en un madero, Cristo se hizo maldito. O sea, nosotros éramos malditos desde la fundación del mundo. Amén. Después del pecado de Adán. Pero Cristo se hizo maldito para que tú y yo recibamos ese amor fraternal, ese amor que no lo brinda el mundo, sino que Dios es quien lo provee. No es que Dios, como muchos dicen, que Dios simplemente es el amor. También Dios es lo que un padre dice, que es disciplina. Amén. Cuando usted ama, cuando usted quiere, cuando usted admira a una persona, usted desea que la persona avance. Usted quiere que la persona se considere una persona de bien. Cuando Jesús habla con Pedro y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Pedro rápido contesta y le dice: sí, maestro, yo te amo. Pero Cristo, siendo sabio, vuelve y le pregunta otra vez: ¿tú me amas? Y vuelve la respuesta y vuelve y le pregunta. Entonces, en ese conversatorio, al final, el mismo Pedro reconocía de que le hacía falta algo, de que le era necesario conocer algo más. Y Jesús le dio la respuesta: si tú me amas, apacienta a las ovejas, a mis ovejas. Amén. Entonces, cuando Cristo dice apacienta, es que instruyas en el camino. Así como la palabra de Dios les dice a los padres que instruyan a los hijos en el camino y que de viejos se acordarán de lo que es Dios. Muchos padres, el amor que cubre todas las faltas, no lo están poniendo en práctica, porque cuando un hijo se hace totalmente diferente a la persuasión o perspectiva que ellos tenían, lo desechan. Muchas veces cuando la persona peca, así como Pedro, cuando falta en algo importante, que en este caso Pedro negó a Jesús, según Mateo 26, 69, verso 69, sí. Cuando Pedro pone en su mente el negar a Cristo, Pedro no estaba 100% seguro de la decisión que estaba asumiendo. Así muchas personas toman decisiones apresuradas. Desde el primer instante Jesús notó que en su corazón habían respuestas apresuradas. Por eso le era necesario entender no solo una ni dos, sino hasta 3 veces comprender la respuesta. Porque si tú, por ejemplo, tienes hambre y tú le pides a Dios: Dios, necesito que tú me ayudes, necesito que tú resuelvas X problema, necesito que tú tomes el control de mi familia. Dios probablemente escucha la oración, claro que sí, pero Dios también espera de que tú seas prudente, de que tú escuches y seas hacedor de la palabra que Él te provee, de que tú instruyas. No todo tenemos que dejárselo a Dios, porque Dios es Dios, es verdad, pero hay cosas que al humano le es necesario entender, de que nosotros también necesitamos aportar el granito faltante para que Dios derribe lo que vendría siendo la manipulación
satánica de los demonios en los hijos, esos espíritus de desobediencia, esos espíritus de envidia, muchos hermanos, así como Caín y Abel, esos espíritus inmundos, el cual el amor que había en su corazón se fue, se fumó, y entró la codicia, entró la envidia, entraron los afanes. Muchos de los padres se afanan por cosas pequeñas cuando Dios le pone en sus manos cosas grandes, cosas que Dios les dice: yo soy el que proveo, yo soy el que restauro, porque yo te entrego aún las cosas que tus pies pisaren, según el libro de Isaías. Pero las cosas que Dios entrega para el camino que Dios te provee es si tú te despojas de las sandalias, así como Dios pidió a Moisés que se quitare las sandalias, porque tierra santa está pisando. Para nosotros estar en la presencia de Dios, Dios quiere que cada persona, no solo los padres, cada persona que esté siendo instruida en el camino se despoje, porque Moisés primeramente quitó de su mente, cuando se encontró con la zarza que ardía, amén, y no se consumía, Moisés tuvo que quitarse del lugar donde estaba pastoreando a las demás ovejas e ir detrás de la que Dios permitió, en este caso, que sea más en descontrol, así como muchos hijos, que hay otros que salen un poquito malos, hay otros que salen pasivos, hay hijos que salen totalmente, que hay que tener paciencia, mis hermanos. Pero dice la palabra de Dios de que el amor de Dios cubre multitudes de pecados. El amor de Dios es lo que confronta la maldad, es lo que cambia y limpia y aún escudriña lo íntimo del corazón. Por eso el salmista David decía en Salmos 51:12, decía: a Jehová, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Cuando David refería a Jehová, Jehová, yo entiendo que he pecado, yo entiendo que te he fallado, pero necesito que vuelvas en mí un espíritu recto. Necesito ser la persona inocente en la maldad que era. Necesito de que tú restaures mi familia y mi corazón. Aunque David pretendía que Dios justificara el pecado de Betsabé, dándole el hijo que fue expuesto en fornicación, Dios no justificó tal cosa. Amén. Entonces no queremos justificar lo injustificable, así como Pedro, cuando negó a Jesús, aún otras personas le decían: tú andabas con el maestro. Pedro negaba a Jesús: no, yo no andaba con ese hombre, yo no lo conozco, tú te estás volviendo loco, yo no sé quién es ese. Y volvía a otra persona: tú te pareces a él, tú caminas como él. Y él: no, yo no sé quién es ese. Al final, cuando él entró en sí, cuando él dejó de cuestionarse cosas en su mente, en su corazón, las respuestas no precisas, aquellas respuestas que muchas veces el enemigo provee cuando estamos pasando por situaciones donde nos oprimen, situaciones donde nos aceleran las emociones, donde estamos en un descontrol total, donde no podemos ni siquiera analizar lo que está pasando. Aquel momento donde los demonios utilizan la herramienta que muchas personas detestan, y es el odio, es el impulso a hablar sin refrenar la lengua, que es el miembro más peligroso, el más pequeño, el más peligroso de la persona. Mateo 21 me dice algo, ya para pasarle al compañero, gloria a Dios. En Mateo 21, Jesús deja una enseñanza súper fuerte. Esta enseñanza trataba más bien de la profecía, más bien de lo que estaba destituido para los hombres, para los griegos, para los gentiles, para todo aquel que creyere en que Jesús es el enviado. Cuando Mateo 21, 2, 5 dice que Jesús manda a los discípulos a buscar en una casa, en un hogar, un potrillo, lo que vendría siendo un burrito pequeño,
en esta época, cuando Jesús manda a buscar el pollino, dice que le pide a ellos: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desátala y tráemelo. O sea, Jesús está diciendo: búscame aquello que el hombre fácilmente no puede soportar. ¿Quiénes? Aquellos que son más pequeños, aquellos viles y menospreciados, aquellos que las personas rechazan, tal vez por sus malas actitudes, tal vez por sus formas indiferentes, tal vez por sus formas agrias, o bueno, formas de ser diferentes de cada persona. Jesús manda a buscar a aquellos marginados, aquellas personas que todos evitan, aquellos que las personas evaden. Jesús manda a buscar este potrillo y les da un mandato y les dice: y si os dijeren, decid que el Señor le necesita y luego los enviará. O sea, Jesús le estaba diciendo a los discípulos: si alguien cuestiona el por qué yo estoy escogiendo los vil y menospreciados, díganle de que yo he venido a buscar lo que se había perdido. Yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar lo que se perdió, lo que Satanás quitó, lo que el corazón que Satanás impuso en la persona, pensamientos mucho lujuriosos, muchos depresivos, pensamientos que van fuera de la lógica humana, diría yo. Pero el punto está en que Jesús les pidió a los discípulos buscar aquellos que se habían perdido, amén, buscar aquello que se había perdido, para desatar la ligadura de Satanás. Eso es lo que el contexto quiere dejar dicho. Por eso dice la palabra en Isaías de que Dios ungió a Jesús porque el Espíritu de Dios posaba sobre él, y él vino no solo a desatar las ligaduras, sino a quebrantar tanto la ley y todas esas cosas. Pero algo que me agrada es que Dios vino a restaurar, vino a buscar, vino a limpiar sobre todo aquella mancha, aquel pecado que estaba sobre nosotros desde Adán hasta los tiempos, gloria sea el nombre de Dios, hasta los tiempos continuos. Entonces, cuando Jesús se encuentra con este animal, la palabra de Dios dice ahí mismo en Mateo 21 de que habían personas que no esperaban este recibimiento. Incluso personas alababan a Cristo en el pollino, pero nunca se imaginaron que era el Hijo de Dios, porque para ellos el cubrir el amor era necesario de un material físico, no espiritual. A veces el amor que Dios está dando a las personas, muchos quieren que se materialice en algo físico, pero el amor físico primero tiene que proveer de lo que no se ve para que se manifieste en lo público. Gloria a Dios. Con nuestro hermano Braille, si tiene algo que añadir. Aleluya. Nuestro hermano Braille Loyola. Dice la palabra de Dios, si vemos en Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Oye, ¿por dónde comienza el fruto del Espíritu? Comienza lo que es en el amor. Cuando una persona ama a otra persona, dice la palabra que todo el que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama a su prójimo. Jesús, hablando a la persona, él hablaba sobre el amor a los enemigos. Vemos que cuando leemos esa parte que Jesús dice que sobre el amor hacia los enemigos, vemos que tú le tienes que hacer bien a tu enemigo, sobrellevar a tu enemigo con amor, sobrellevarle a tu enemigo lo que es con el amor, porque cuando el Espíritu de Dios cae sobre ti y comienza a dar fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice contra tales cosas no hay ley? Porque nadie ha caído preso por amor, nadie ha caído preso por paciencia, por benignidad, por bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que el amor y la paciencia es un conjunto. Porque cuando tú amas y tienes paciencia, tú soportas. Por eso que cuando Andecabole, mi hermana Ru dice que el amor es paciente, o sea, el amor todo lo soporta. Cuando tú tienes amor y tienes paciencia, hay que complementar esos dos oponentes, lo que es el amor y la paciencia. Porque si tú amas y no tienes paciencia, el amor que tú sientes lo que va a hacer que va a ser destruido. Pero cuando tú amas y tienes paciencia, todo lo espera, todo lo soporta, todo quien dice lo aguanta, todo retiene, todo lo que tú tienes, lo que tú recibes, lo que tú das por el amor. Y la persona viene, tú le das amor y la persona lo que te da es un ejemplo, una persona que tú amas y cuando tú le hablas con amor, lo que te echa un boche, te rechaza, tú sigues paciente. Porque así muchas personas rechazan el amor de Dios, el amor de Jesucristo, pero Jesús sigue paciente, esperando que su amor sea que lo cambie. Cuando una persona, tú lo tratas con amor y te tratan ellos diferente, tú dices, wow, eso te golpea, pero tú sigues pacientemente, como dice el salmista David, pacientemente esperé en Jehová y él me oyó. Así mismo, cuando tú amas a una persona y espera pacientemente, él algún día va a reconocer que realmente tú lo amas. Él algún día va a reconocer que realmente tú lo quieres de verdad. Él algún día va a reconocer que realmente tú le das el valor que ellos necesitan que tú le des. Porque hay personas en esta vida que han sufrido mucho por cosas del pasado. Hay personas que han sufrido por cosas del pasado, pero cuando tú le das amor, ellos sienten, wow, esa persona, por más mal que yo le haga, esa persona, por más cosas que yo le haga, como quiera me sigue amando. Así mismo el amor de Cristo, no importa lo que tú hagas, no importa lo que la persona haga, como quiera te sigue amando. Jesucristo se despojó de su grandeza por amor a nosotros. Por ese amor único y verdadero, Jesucristo dice la palabra que es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, como le dije ahorita. Todo aquel que tiene odio en su corazón es porque no ha conocido a Dios. Cuando tú tienes un encuentro que es con Dios, Dios ese amor y ese amor de Dios te inunda. Porque tú cuando lees escritura dices, wow, Dios mío, esta persona por más que lo maltrataron, a Jesucristo por más que lo maltrataron, por más que le hicieron de todo daño, de todo tipo de cosas, él como quiera permaneció amando a su pueblo, él como quiera permaneció firme, amando a su pueblo, nunca se doblegó, nunca dijo, no, yo no amo a esta persona, por más mal que le hicieron, como quiera siguió amando. Por más que la persona te haga mal, dice la palabra de Dios, que no hagamos mal a quien no hace mal, sino que venzamos el mal con el bien. Cuando un vecino se te revela o una familia se te revela y él te hace mal y tú le haces el bien, algún día él va a decir, wow, mal yo lo trato, pero él me trata bien. Yo le pago mal y él me trata bien. Esa persona va a un cambio en ti, va a querer ser como tú y va a querer reflejarte en ti. Así que debemos seguir todo el tiempo amando aún a nuestros enemigos. Dice la palabra de Dios. En esto conociendo el amor, en que Él puso su vida, está hablando de Jesucristo. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Así como Jesucristo puso su vida por nosotros, así nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Es la palabra de Dios en Gálatas sobre llevar la carga los unos a los otros y así cumplir la ley de Cristo. Debemos cumplir la ley de Cristo como
llevando la carga los unos a los otros, amando unos a los otros, queriendo de unos a los otros. El Espíritu Santo no habita ahí, pero en un corazón que está lleno de amor, en un corazón que busca de Dios, en un corazón que agrada al Señor con amor, porque es el principio del fruto del Espíritu, el amor. Y se necesita tener el amor para sobrellevar al mal. Como una amor y comprensión y la paciencia que va unida para tú comprender a tu pareja y amarla y respetarla, para tú esperar un cambio en tu pareja, tiene que ser con paciencia y tratándola con amor, porque hay personas, como dije ahorita, hay personas que están falta de amor y cuando tú les brindas el amor se sientan como extraños, se sienten como wow, y esto y este cambio, se sienten como que nunca hubieran recibido eso, pero cuando ellos experimentan el amor y saben lo que es el amor, ellos dicen wow, tengo que valorar a esa persona. Si las personas supieran el amor de Cristo, si las personas supieran el amor de Dios, ellos valorarán a Dios. Ellos le darían a Dios el amor que se merece. Dice la palabra también, entonces se ve el amor también. Dice la palabra de Dios que si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano de necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo permanece el amor de Dios en él? No solamente el amor se practica, sea de palabras, sino también de hecho. Jesús no amó a nosotros, sino que se despojó. No solamente lo amó, sino que dio. Trato de que él vea el amor que yo siento hacia él o hacia ella. No solamente lo digo porque amamos solamente de boca, pero el amor no solamente de boca, también el amor es obra. El amor, cuando tú amas, tú haces la obra. Así mismo Jesucristo nos obra y con hechos. Hay personas que dicen que aman, pero no tienen hechos. No solamente es amar de boca, sino actuar para que la persona vea que tú lo amas, actuar para que Dios vea que en realidad tú lo amas. Si tú dices que amas a Dios, si tú dices que si tú dices y yo le digo, no, tú no amas a Dios. Y él me dice, ¿por qué, varón? Tú dices que yo no amo a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú, en realidad, tú amas realmente a Dios, yo le digo, cuando tú realmente amas a Dios, tú buscas a Dios. Cuando yo le digo, cuando tú amas a una persona, una novia o esposa, tú siempre quieres estar pegado a esa persona, tú siempre quieres estar cerca de esa persona, tú siempre quieres darle lo mejor a esa persona, tú siempre quieres estar ahí aborreciéndote tú para amar a esa persona. A veces no aborrecemos, nos olvidamos de nosotros para amar a alguna persona, pero no nos aborrecemos nosotros mismos para amar a Dios. El apóstol Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque él se aborreció él por el amor que tenía a Jesucristo. Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es un mandamiento. El joven rico le dijo a Jesús,
¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús dijo, los mandamientos, tú sabes, amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Me dijo, todo esto para el lado de mi juventud. Jesús dijo, te falta algo, da todo y sígueme. Es fácil llevar la ley, es fácil cumplir el mandamiento, pero ahí se vio que el joven rico no tenía por lo demás, sino que él amaba su riqueza nada más, no amaba a lo demás, sino a su riqueza, porque cuando dijeron que de todo lo que tiene y que lo sigan, a él no, ahí no a Dios, ahí no amó a Cristo, porque no decidió seguirlo, no decidió buscarlo. Entonces vemos personas así, que queremos seguir al Señor, pero no dejamos lo que nos hace avanzar en Dios. Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas. Y dice que de esos dos mandamientos depende de toda la ley. De dos amor depende de toda la ley. Ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú cumples los otros mandamientos. Cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, tú cumples los otros mandamientos. Dice la palabra, no robará mandamiento, no codiciará a la mujer de tu hermano. No la mentira, no da falso testimonio. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no vas a levantar una calumnia sobre tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú quieres a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no codicias lo que tiene el prójimo. Tú no tienes envidia lo que tiene el prójimo porque tú lo amas. Cuando tú te amas a ti mismo, tú no quieres que te pase a ti, tú no quieres que te pase a ti nada, pues tampoco quieres que tú le pase a tu prójimo. Pero cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, si tú no quieres que nadie que te pase, así que debemos amar al prójimo cada día más. Debemos seguir amando al prójimo. Dice la palabra de Dios que en esto conocimos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en primogénito por nuestro pecado. También dice la palabra de Dios, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y lo conoce. Porque Dios es amor y todo aquel que no ama no lo conoce a Él. Todo aquel que no ama no lo conoce a Él. Y si alguno dice, hay personas que dicen que aman a Dios. Hay personas que dicen que aman a Dios. Entonces, ¿cómo dicen que aman si ellos aborrecen a su hermano, si ellos lo aborrecen? ¿Cómo dice que ama a Dios? Porque el que ama a Dios también tiene que amar a su hermano. Porque Dios es amor. Dios no tiene acepción de personas. Dios no hace acepción de personas para amar, sino que Dios no ama a todo. El amor de Dios es tan grande que no importa los pecados que la persona cometa, no importa los años que la persona haga, Él como quiera nos sigue amando, no importa la falta que tú tengas, la condición de pecado que tú tengas, Él como quiera nos sigue amando, no importa si tú fallaste, hay momentos que el hombre no nos ama, hay momentos que el hombre no nos rechazan y debemos refugiarnos en Dios, porque el amor de Dios, dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa todo fuera de todo el temor. Y el que no ha conocido el perfecto amor, dice
Y el que anda en temor no ha conocido el perfecto amor, porque ese perfecto amor tú andas en confianza. Cuando tú andas con el amor de Dios, el amor de Cristo, tú andas en confianza, tú andas rectamente, sin miedo, tú andas sin miedo en la calle, andas sin miedo en lo que en este mundo, tú andas sin miedo porque tú tienes tu confianza puesta en Jesús, tú tienes tu amor puesto en Cristo. Cuando tenemos ese amor por Cristo, ese amor echa fuera todo el temor, no tenemos miedo de nada porque tenemos la confianza que Él va a estar con nosotros. Tenemos la confianza de que Él nos cuida. Tenemos la confianza de que Él nos protege y nos guarda. No debemos andar con temor, sino andar confiado como un león, andar confiado como un león de quiera que vayamos con el amor de Cristo, y debemos compartir ese amor y de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y decimos que amamos al prójimo y que amamos a Dios. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Todo aquel que dice que ama a su hermano, todo aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano a quien ha visto. Hay personas que dicen que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. Hay personas que dicen que aman a Dios sobre todas las cosas, pero aborrecen a su hermano. ¿Cómo tú puedes amar amar a Dios a quien tú no has visto y aborrece a tu hermano a quien tú has visto? Es difícil amar a una persona de lejos. Es difícil amar a una persona que tú no conozcas solamente por escuchar de él, solamente por escuchar de él. Nunca has visto una foto, nunca has hablado con él, solamente por escuchar de él a través de personas. Tú tratas de amarlo, tú consigues amarlo. Y al que tú ves al lado tuyo, tú lo aborreces. A una persona que tú ves al lado tuyo, que tú lo estás viendo literalmente, tú lo aborreces. ¿Cómo tú dices que ama a aquel que no ha visto y aborrece a aquel que tú ves? Es más fácil amarlo a una persona que a Dios. ¿Por qué? Porque tú te relacionas con la persona va a hablar contigo, la persona va se sienta contigo a jugar, se sienta contigo a compartir un momento. Es más fácil amar a esa persona que a Dios porque tú lo estás viendo. Y hay personas que aman más a la gente, a la persona que al mismo Dios. Y es contrario, debemos amar más a Dios que a la persona. Hay personas que aman más a la gente que al mismo Dios. ¿Por qué? Porque no han visto a Dios. Pero todo aquel que sabe que Jesucristo es el Señor y que Dios levantó de los muertos y que Él es nuestro amado, lo amamos ciegamente, lo amamos sin ver. ¿Qué es la fe? La fe es tú creer sin ver. La fe es tú creer sin ver que algo existe en que no se ve material. La fe es creer algo, amar a algo o creer en algo que tú no ves. Ciegamente, así debemos amar al Señor, ciegamente, más que a la persona, porque eso es lo que Cristo quiere, que lo ame en un corazón, que lo agrade, que lo busque a Él. Así que debemos amar cada día más. Así que debemos amar al hermano. Amemos mucho a Dios y también amemos a nuestro prójimo. Porque si amamos a Dios, a quien no ha visto, también vamos a amar a nuestro prójimo, a quien no hemos visto jamás. Pero algún día lo veremos. Debemos amar a Dios y también a nuestro prójimo. Porque si no vemos a Dios y lo amamos, también tenemos la facilidad a amar a quien vemos. Pero si aborrecemos a quien vemos, ¿cómo podemos amar a quien no vemos? Está fuerte eso. Y es una realidad. Si yo no veo a una persona, no lo puedo amar así fácilmente.
Hay personas que rompen sus relaciones porque son a distancia. Hay personas que rompen unas relaciones o no resulta la relación porque a distancia tú no ves a la persona. Es muy difícil que el amor entre en ti, es muy difícil tener un afecto sobre a esa persona. Es muy difícil tú coger el cariño a una persona que tú no ves. Es muy difícil coger el cariño a una persona que tú no estás viendo, no hablas con él, no comparte con él, una persona de lejos. Es muy difícil coger el cariño, pero cuando una persona está cerca de ti, que comparte contigo, tú le coges cariño, amor, aprecio a esa persona. ¿Por qué? Porque está contigo ahí. Pero cuando no está contigo, tú dices, Dios mío, te que decir, Señor, dame de tu amor para poder amar a esa persona. Así que te doy el paso a la persona que continúa, si tiene algo que añadir sobre lo que es el amor. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, hay algo importante, hay algo muy importante que cada persona tiene que saber. Y es que para una persona saber expresar lo que vendría siendo el amor, no tiene que, como decía el hermano Riley, él no tiene que esperar, por ejemplo, palpar, tocar las cosas para saber que las cosas están ahí. Cuando el amor de Dios es experimentado en el hombre, aún Dios, conociendo que el hombre le iba a negar, que el hombre le iba a fallar, dice la palabra que Dios en su misericordia nos extendió a Jesús, según Isaías, cuando se debatía en los cielos, ¿quién iría por nosotros a salvarnos? ¿Quién abogaría por los pecados de la humanidad? Y hubo uno semejante al Hijo de Hombre que dijo y exclamó, yo iré. Yo iré es una palabra muy fuerte. Cuando Cristo también se refiere a id y predicar, se está refiriendo a que todos tenemos que ir y predicar el evangelio vivido, no el evangelio que simplemente se habla, ese evangelio que los fariseos estaban predicando. Por eso Jesús les predicaba de la forma fuerte, de la forma en que ellos también a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a cada persona les predicaban. Amén. Según 1 Timoteo 1:5 dice la palabra, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Muchos ministros, personas que eran de Dios, se fingen tener el amor al prójimo. Saúl es alguien muy bien conocido en esa parte. Usías, alguien que amó a aquel que lo traicionó, por ejemplo, aquel que sabiendo que a pesar de la batalla, sabiendo la posición en la que estaba, no se rebeló en contra de quien lo puso, porque Urías era un hombre de batalla. Urías sabía que esa estrategia que le estaba dando o enviando David, sabía que era una estrategia brusca, así como muchas personas están haciendo hoy en día. Le están poniendo el pie a la persona para que se caiga, pero por detrás les dicen yo te amo, sabiendo en su corazón que de labios, así como Jesús decía a los hipócritas fariseos, de labios ustedes dicen que me aman, pero en sus corazones yo no habito, su corazón está lejos de mí, decía Jesús. Por eso en Lucas 7,
a la altura del verso 36, hay una historia muy poderosa y es la mujer que entra a la casa de Simón el fariseo. Aquella mujer que aún sabiendo la sabiduría otorgada por Dios, aún Jesús sabiendo de que esta persona estaba en la condición que estaba, Jesús tuvo a mirar la situación como lo estaban mirando los hombres, porque Jesús nunca cuestionó por qué o de qué manera o cuál es la razón o por qué tú estás en esa vida. Jesús dejó que ella experimentara el amor de Dios, aquel amor que, por ejemplo, cubre multitudes de pecados, aquel amor que quebranta, aquel amor que, así como Ana no tuvo que hablar para expresar lo que había en su corazón, sino que sus lágrimas y su espíritu hablaron por ella. Y aún los fariseos y los discípulos veían esto, no tuvieron compasión, no tuvieron como ese pequeño sentir, como wow, de verdad ella está arrepentida. No, sino que juzgaron la actitud, juzgaron la manera en que esta mujer se acercó a Jesús de imprudencia, porque a ella nadie la había invitado. Ella escuchó y fue. Entonces, cuando esta mujer va, la palabra registra de que los fariseos, los discípulos empezaron a pensar cosas, empezaron incluso a hablar cosas incoherentes. Judas, por ejemplo, Judas fue el más sobresaliente de todos, el más sobresaliente, y exclamó y dijo, wow, pero qué perfume está esta mujer derramando, cuando este perfume pudiese utilizarse para recaudación de fondo, sabiendo Judas en su corazón que realmente las cosas no iban a ser así, sino que le iba a hacer, como dicen en mi país, los 5 de O. Se lo va a robar. Entonces Judas, conociendo la intención de sus palabras, no se detuvo ni a la compasión ni a la condición de la otra persona. Es decir, no había amor, no había ni siquiera compasión por esta persona, esta mujer que estaba en pecado. Amén. Pero Jesús, deteniéndose ya a las críticas, deteniéndose a las cosas que estaban hablando, les dijo justo en el verso 43, respondiendo a Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdono más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. O sea, ¿cuál persona Jesús le hace un conversatorio? Porque ellos empiezan a juzgar la manera en que Jesús trató a esta mujer. Y Jesús le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de estas o de estos amó más? Y Simón el fariseo dijo a Jesús, yo pienso que quien perdonó más fue como quien dio más, no sé. Algo así contestó Simón. Y Jesús se volvió a lo que fue la mujer. Y Jesús le dice a Simón, pues bien has dicho, o sea, has contestado bien. Entonces Jesús en el 44 le responde rectamente y le dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado en sus cabellos. O sea que ella tomó del pelo y secó. Y Jesús sigue diciendo, y ella aún no me ha parado de besar, mas esta, desde que yo entré, no ha cesado tampoco de besar mis pies. Wow, eso es algo terrible.
lo que Jesús le dice más para adelante, y es que solía suceder en esos tiempos cuando alguien era llegado a tu casa a visitarte, tú tenías que ungir la cabeza con aceite de la persona. Pero este Simón ni siquiera se acordaba de eso, o sea, él ni siquiera pretendía hacerlo. Por más que diga, fue que se me olvidó, usted sabe, un desaire, algo de la vida, los afanes. No, las cosas que son prioridad, como dice la palabra de Dios, en ahí mismo, en primera de Corintios 13, a la altura del verso 1, donde dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, vengo a ser algo absoluto, vengo a ser algo inservible. Cuando una lata tiene fecha de vencimiento, dice que se debe de usar antes de la fecha, no después. Entonces el fariseo quería como utilizar la lata después de, y las cosas no funcionan así con Dios. Por eso en 1 Timoteo 1:5 dice Timoteo, y dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No podemos fingir lo que no tenemos, no podemos añadir lo que no tenemos añadido en nuestro corazón, porque dice la palabra de Dios de que todo lo que está dentro en el corazón es lo que va a salir para afuera, y lo que contamina del hombre, Jesús hablando a los fariseos, amén, Jesús le dice a los fariseos de que aquello que tú agarras con la mano y lo ingieres en tu boca no es lo que daña, sino lo que del corazón sale por la boca. Aquello que tú tienes allá dentro en el corazón es lo que va a demostrar si tú eres o no eres, porque por los frutos se conocerán. Pero ya para terminar, algo que el Señor me ministra ahora es sobre la historia en Marcos 10, verso 46. Y me susurra y me dice, hay personas que a pesar de ver el sacrificio de otros cuando se levantan o ver que otros están accediendo a niveles espirituales, no les tienden la mano para que sigan creciendo, porque para ellos es un obstáculo, para ellos es una competencia, para ellos el que el otro esté en su posición en poco tiempo es un error, porque ellos se han creído los que ponen el talento, cuando es Dios quien añade a la persona. Según Hechos 2, es el Espíritu que da conforme a él mismo, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, la historia de Bartimeo es una historia muy fuerte, y la historia de Bartimeo asemeja a personas que están en una necesidad, personas que están en una situación de vida, que cuando se deciden cambiar, vienen otros y detienen el propósito, vienen otros y ponen límites. Entonces son personas que si no se quitan la capa, si no van y siguen a la voz de Jesús, si no se fijan en lo que Cristo dice en su palabra, entonces puede menguar su fe, puede cambiar su condición, pueden quedarse ciegos, pueden permanecer en un error, en algo que Cristo no quiere que nadie perezca por falta del conocimiento de la verdad, que es por la causa que su pueblo perece diariamente. Las personas quisieran escuchar a Dios, quisieran intimar con Dios, quisieran que Dios responda a sus oraciones, quisieran que Dios haga mil y unas cosas, pero primeramente Dios va desde lo de adentro hasta lo que está afuera. David, cuando decía Jehová, cuando yo decía, Salmos 94:18, cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. O sea que David reconocía que cuando venía el adversario y él accedía a la tentación,
David reconocía de dónde venía su socorro. Por eso, cuando tú estés en una situación difícil, que tu socorro no venga de los hombres. Así como Bartimeo se propuso en su corazón seguir a Jesús, a pesar de que cállate, que tú hablas demasiado, muchacho, cállate. No, Bartimeo se quitó la capa, tapó sus oídos, se hizo sordo para sí mismo, no que era sordo, se hizo sordo, porque a veces hay que hacerse hasta el loco como David delante de sus enemigos para que puedas crecer, para que puedas ver ese expandimiento espiritual que tú esperas en Dios. Romanos, bendito Jesús, Romanos 12, dice la palabra Jesús dándonos una enseñanza y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Esa enseñanza proviene de uno de los discípulos, ya cuando Jesús les está enseñando sobre el amor fraternal, sobre aquel enemigo, sobre que tenemos que amar a nuestros enemigos. En Lucas 6:27, a partir de ese verso, amén, dice Jesús de que tenemos que bendecir a quienes nos maldicen, tenemos que amar a quienes nos ultrajan, tenemos que poner la otra mejilla. Si nos piden la capa, accedemos a dársela. Que en pocas palabras Jesús quiere dejar dicho de que no entres en contienda, no trates de ganar la pelea, no trates de tener la razón, no trates de entrar en la zona del adversario, porque él es más astuto. Según la palabra en Génesis, a partir de Génesis, Satanás es astuto, sabe cómo abogar, sabe cómo contratar. Satanás sabe muy bien cuáles son las debilidades del hombre. Por eso en Romanos 12:17 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa a vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo de esto estás actuando, dice el discípulo, estás quitando, estás rasgando no solo la impiedad de esta persona por tu testimonio, como hablaba el hermano Braille, sino que tú también estás amontonando cosas sobre ti, sobre tu hombre espiritual. Estás creciendo en el mundo espiritual, porque Dios no le añade a quien no sufre. Así mismito, el que no sufre en el evangelio, Dios no le añade, porque cuando tú sufres por la causa de Cristo, cuando te están persiguiendo, cuando te vitupieran, dice la palabra, Jesús hablando a los discípulos, alégrense, hijitos míos, no se turben cuando hablen mal de ustedes, cuando los persigan, mejor regocíjense porque están haciendo bien. Amén. Entonces, por su fruto lo conoceréis. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hasta ahí ya me ayudó el Señor. Si el hermanito tiene algo que decir, gloria a Dios, entonces tiene la plataforma aquí disponible. No, no tengo nada que añadir, todo está claro y perfecto como el Señor ha puesto en nuestra boca. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Dios le bendiga a todos. Vamos a orar para despedir, para que el Señor proteja a cada persona. Si hay alguna persona descarriada que pueda volver al camino del Señor,
Espíritu, te damos gracias, Padre. Estamos aquí delante de tu presencia reconociendo que tú eres Dios único y verdadero, Señor. Mira, Señor, que esta palabra, Señor, caigan, Señor, en un buen corazón, Señor, en una buena tierra, Padre, para que dé el fruto, Señor. Tu palabra no retornan al vacío, Señor, sino que ellas caerán, Señor, en un buen corazón, Señor, que la aprecie y la valore, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te adoramos, Señor, te bendecimos. Oh, Señor, mira que vamos a despedir, Señor. Mira, Señor, si hay algún descarriado, Señor, que escuche esta palabra, Señor, y se quiera volver hacia ti, Señor, porque tu amor es grande, Señor, y tu misericordia es para siempre, que no importa la condición de pecado que tenga, Señor. Oh, Señor, que Él recuerde, Señor, que tú lo ames, Señor. Mira que vamos a despedir, Señor, esta plataforma, Señor. Cúbrenos, Señor, protégenos cada día más, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor, con tu ala, Señor. Cúbrenos cada día más, Señor. Guárdanos, Señor, en entrada y en nuestra salida, Señor, cada día más. Protégenos, Señor, y pon un cerco, Señor, sobre nosotros. Pon un cerco, Señor, alrededor de nosotros para así traer guardado, Señor, aún en tu amor, Señor. Y te ponga amor, Señor, en nosotros para seguir amando, Señor, a nuestro prójimo, Señor. Si hay algún necesitado, Señor, que necesita de nuestra ayuda, Señor, ponnos, Señor, ahí para así ayudar, Señor. Son favores que te pedimos, Señor. Nos despedimos de esta plataforma, pero nunca de tu presencia. Amén, amén. Seguir la paz con toda la santidad y sin la cual nadie ve del Señor. Mantenerte al tanto en la palabra de Dios. Recuerda que todos fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Sigue sintonizando, caminando por fe, para que seas edificado con una palabra de vida. Shalom.